Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación jurídica y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy vamos a abordar un tema de singular importancia, el acoso sexual y sus consecuencias jurídicas. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado ecuatoriano por la muerte de la adolescente Paola Guzmán, quien se suicidó tras sufrir abusos sexuales durante 2 años por parte del vicerrector de su colegio en la ciudad de Guayaquil. En el año 2019, frente a la denuncia presentada en la Fiscalía de Pichincha por posible acoso sexual en contra de 3 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol separó de sus funciones al entrenador, al preparador físico y al médico. Ante estos y otros innumerables casos que se dan en el país, hoy vamos a abordar el acoso sexual, un tema lamentable que se sigue reproduciendo, que se sigue cometiendo en nuestra sociedad. Acciones repudiables como estas no pueden ni deben quedar en la impunidad, por lo que es necesario que nuestra comunidad conozca cuáles son sus derechos y obligaciones y, por supuesto, qué hacer si es que un caso como este vulnera sus derechos. Por ello, abordando el tema de hoy, me permito dar la bienvenida a mi compañero de fórmula de cada semana, a Mauro Andino Reynoso, y le planteo la primera interrogante de este programa. Mauro, bienvenido. ¿Qué establece el Código Orgánico Integral Penal sobre los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva, entre ellos el acoso sexual? Bienvenido, te escuchamos, por favor. Gracias, Mauro. Qué gusto poder compartir en este nuevo programa. Primero, hacerme eco de tus palabras sobre estos casos repudiables, reprochables, que ocurren en nuestro país. El abuso sexual y luego la muerte de Paola Guzmán realmente nos trae para que reflexionemos y que exijamos del Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes instituciones, combatir, de ser posible, extirpar este tipo de conductas penales que no podemos aceptar desde ningún punto de vista. En cuanto a tu pregunta, el Código Orgánico Integral Penal, en la sección 4ª, cuando habla de los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva, trata, entre otros delitos, por ejemplo, la inseminación no consentida, el estupro, la corrupción de niños, niñas y adolescentes, la violación como el acoso sexual, es el tema que de precisamente esta noche. Es el tema de este día. Conducta esta que está prácticamente enraizada o dirigida fundamentalmente en contra de las mujeres, cuya consecuencia jurídica puede generar, Mauro, la iniciación de una investigación previa, llamar a juicio y llegar a una sentencia condenatoria en contra del infractor o en contra del acosador de esta repudiable conducta penal. Y no solo pedir la sanción del caso, sino exigir la reparación integral también, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Es muy importante lo que tú has planteado y sin duda alguna estamos hablando de un delito penal que genera conmoción, que es preocupante dadas las consecuencias que provoca en la víctima. Y tú bien has citado y hemos hecho referencia a este caso de Paola Guzmán, un caso que incluso llegó a cortes internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la violencia de género, tanto física, psicológica o sexual, es un fenómeno que socialmente está atravesado en todos los espacios, lamentablemente, de nuestro país. Aún está ahí enraizado. Este hecho, sin duda alguna, nos exige a todas las personas a intentar combatirlo, tanto en los espacios públicos, en los espacios privados. Toda la institucionalidad del Estado debería prevenir y combatir este tipo de repudiables hechos. Ahora, entre los delitos que tú hiciste referencia, encontramos justamente el acoso sexual, que es el tema que hoy nos convoca y está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
¿Qué dice el COIB en cuanto a esta conducta penal y qué sanción se puede imponer al infractor en caso de que se encuentre responsabilidad justamente por el cometimiento de este delito? Mira, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 166, al referirse al acoso sexual, señala que esta conducta ocurre cuando la persona, una determinada persona, solicita algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de su situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutor o tutora, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que pueda implicar subordinación con la víctima. ¿Con la amenaza de qué, Mauro? Con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación. Esta nefasta actitud, esta nefasta conducta penal es repetitiva, es constante, Mauro, es permanente, principalmente en los centros educativos, en escuelas, en colegios o inclusive en las propias universidades. Lo que pasa es que se aprovechan de esa relación de poder tratando de justamente amplificar esos niveles de subordinación de la víctima. Es decir, si es que hay una relación de jerarquía, tú has citado el tema de los centros educativos. Así profesor-alumna, por ejemplo. Entonces, ahí viene justamente, por llamarlo de alguna manera, este mecanismo de chantaje, de presión. Le acosa de intimidación, ¿no? Le intimida, le amenaza, le chantajea de pronto con no ponerle buenas calificaciones, perjudicarle a nivel educativo, si es que a cambio no accede a salir con ese profesor, aceptarle una invitación a comer, a tomar, en fin, o incluso cuestiones ya eminentemente de carácter sexual. Obviamente, Mauro, que todo esto ocurre fundamentalmente, como te había dicho, en los centros educativos, en los lugares de trabajo público o privados, o en el transporte público. Y la sanción que yo te preguntaba, la pena. El Código Orgánico Integral Penal en estos casos sanciona con la privación de la libertad de 1 a 3 años. Sí, de 1 a 3 años. El acoso sexual. El acoso sexual. Correcto. Así es. Ahora, es lamentable sin duda alguna, como tú ya has señalado, que estos hechos a veces son sistemáticos, continuos en nuestro país. Y como tú has citado, a veces esto se genera en espacios educativos, pero también en espacios religiosos. Ministros de culto, a veces sacerdotes, personas que dicen profesar la palabra de Dios, cometen este tipo de delitos penales. Empleadores en contra de sus trabajadoras, es decir, donde justamente existe esta relación de subordinación o dentro del mismo núcleo familiar, ¿sí? Y evidentemente llegan a veces incluso ya no solo a proponer, a acosar a la persona, sino ya incluso a veces a tocarla o a veces a manosearla, e incluso han existido casos en el transporte público de desadaptados, porque no hay cómo calificarlos de otra manera, que se llegan incluso a masturbar en el transporte público, ¿sí? Y son los principales acosadores a quienes hay que denunciarlos. De hecho, en el transporte público se ha planteado en reiteradas ocasiones implantar este botón de pánico. Así es. Para que las víctimas puedan denunciar y que las autoridades competentes, a veces los policías metropolitanos o los policías municipales, dependiendo de la jurisdicción, o la Policía Nacional básicamente, retiro lo dicho, la Policía Nacional, puedan detener a estos infractores, a estos acosadores. Hay el manoseo, hay el toqueteo ahí en el transporte público, en donde permanentemente ocurre esto, y por ello hay que combatir frontalmente, Mauro. Ahora, tratándose de un menor de edad, porque podría darse esto también, que no solo sea en contra de una mujer adulta, sino en contra de un menor de edad, e incluso niños, no solamente niñas, y que tengan o también existan personas con discapacidad, la sanción que contempla el COIB es más severa al respecto, dada esa condición justamente de vulnerabilidad por tratarse incluso de grupos de atención prioritaria. Lógicamente, Mauro, y para nuestros amigos y amigas, que cuando se trata de una persona menor de 18 años o cuando sufra de alguna discapacidad o no pueda comprender el significado del hecho
o por cualquier causa no pueda resistirlo, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Es decir, que el COIP, como se lo conoce, incrementa, endurece en estos casos la sanción en contra del acosador o en contra de quien está violando este derecho fundamental, este derecho humano. Ahora quiero plantearte una pregunta que puede resultar un poco delicada. Y no es que nosotros estemos legitimando a veces estas posiciones de grupos extremadamente conservadores que cuestionan, por ejemplo, las reivindicaciones de los grupos feministas y de las organizaciones de mujeres, porque básicamente estos colectivos de mujeres son quienes más exigen que se garanticen los derechos de ellas. Estos otros grupos conservadores a veces dicen, no, esto del acoso sexual da pie para que únicamente las mujeres se victimicen o a veces terminen denunciando injustamente al hombre de acoso sexual. Y a veces dicen, ¿y no hay acaso entonces acoso sexual en contra de los hombres? Te pregunto eso. Mira, obviamente que existen ese tipo de posiciones o de comentarios o de forma de pensar que no lo comparto yo, no lo comparto, no. Son prejuicios. Pero son prejuicios. De acuerdo a nuestra cultura, considero que el acoso sexual tiene referentes o patrones machistas. Así es. Es decir, que por lo general, la víctima es la mujer. Niñas o niños o adolescentes, e inclusive se ha dado casos de mujeres mayores, adultas, que han sido sujetas de acoso sexual y que les ha llevado inclusive a la muerte. Lógicamente que no descartamos en un porcentaje mínimo, reducido, que también pueda existir de parte de una mujer el acoso sexual en contra de un hombre, o inclusive de un hombre a un hombre o de una mujer a una mujer. Pero reitero, esto no es la regla general. Para mí podría ser la excepción. Los indicadores son claros, la estadística no miente y hay evidencia que demuestra, que justifica que básicamente el acoso sexual es un delito que se comete en contra de las mujeres y en contra de niños, niñas y adolescentes. Ahora también, Mauro, sí, así es, esa es una realidad. También hay que precisar, Mauro, que un piropo, una sonrisa, un coqueteo con una amiga, bien intencionado, ¿no? Bien concebido, invitarle a tomarse un café, a lo mejor a bailar, a visitar un bar, no se puede considerar eso como un acoso sexual. Ahora que si ya te dicen 2 veces que no, creo que ya no deberías ir por una tercera, ¿verdad? Correcto. Porque ya una tercera ya me suena, ya ahí sí podría uno interpretar que ya estás insistiendo demasiado y podría hasta considerarse como un acoso. Lógicamente, si la mujer o el hombre, que puede ser la posible víctima, le dice que no quiere salir, que no quiere aceptar ese tipo de llamadas telefónicas o que le escriba por las redes sociales. Y que no existe esa relación de jerarquía. Y que no existe esa relación de jerarquía. O de subordinación, claro, ¿no? Ya le diga terminantemente, no quiero salir con usted, no puedo aceptar su invitación. Y sin embargo persiste, ve que hay un temor, que hay una intimidación, que hay una amenaza de poder sufrir algún hecho, algún perjuicio que está reñido con nuestro ordenamiento constitucional y legal. Obviamente que ahí sí podríamos hablar de un posible acoso sexual. Ahora, este es un tema de mucha trascendencia en el que el Estado y sus instituciones están en la obligación de garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes. Sin embargo, esos principios o postulados consagrados en nuestra Carta Fundamental y a veces incluso las leyes que están vigentes tampoco son respetadas, a veces quedan como letra muerta en el papel o papel mojado, porque no se cumple o simplemente se evade lo que dice el ordenamiento. Así es, yo comparto plenamente contigo, Mauro. Es lamentable que la Constitución de la República quede como papel mojado o como letra muerta en el papel. Sin embargo, que la Carta Fundamental trae una serie de derechos que tienen y que deben ser cumplidos, como por ejemplo el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, tener una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado,
adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial en contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes, sí, personas mayores adultas como personas con discapacidad. Son grupos de atención prioritaria que requieren la atención fundamental del Estado y de todas las instituciones para precautelar sus derechos. Y me parece que propiciar campañas también de comunicación, de educación, porque hay que desestructurar muchas cosas acá en la mente de todos quienes formamos parte de nuestra sociedad, es fundamental. Así es, Mauro. Una serie de campañas, pero permanentes. No esperar que solamente cuando un día en un determinado medio de comunicación sale una noticia de que ha sido acosada y que luego del acoso se ha suicidado o ha muerto la víctima, ahí recién el Estado, a través de la Fiscalía, de la Policía o de las diferentes instituciones, emprendan acciones momentáneos. No, debe ser esto permanente. Charlas, conferencias, dentro del ámbito educativo, escuelas, colegios, la centros de educación estatal y los medios de comunicación. Dentro del ámbito público y privado, dentro de los trabajos, los empleadores que tienen que conocer cuáles son sus obligaciones, no solamente sus derechos, sino cuáles son sus obligaciones. Correcto. Ahora, esta conducta penal, sin duda alguna, y tú lo has dejado muy en claro, constituye una transgresión a los derechos fundamentales de quienes son víctimas de este tipo de delito. El agresor aprovecha de esta relación de jerarquía, de poder, de superioridad, entre comillas, para intimidarlas, humillarlas, y esto, como señalamos incluso al inicio de nuestro programa, puede conducir incluso al suicidio, a la muerte de quienes son víctimas de acoso sexual. Por tanto, y tú lo has señalado, tiene que ser abordado como un problema de salud a ser tratado pública por parte del Estado a través de distintas campañas educativas, informativas, la institucionalidad, los medios de comunicación privados, los medios de comunicación públicos, en fin. Pero ya en la práctica, si es que una mujer es víctima, por ejemplo, de acoso sexual, ¿a dónde debe acudir? ¿Cómo presentar la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento para aquello? Justamente para hacer valer sus derechos y para que quien ha cometido este delito pues sea sancionado. En el evento, Mauro, de que una persona fuera víctima de acoso sexual en su trabajo, en el espacio público, en el centro educativo o en cualquier lugar, lo primero que tiene que hacer es no callar, presentar la denuncia, ¿sí? Pedir el auxilio de la policía, llamar al 911 y obviamente presentar la denuncia en la fiscalía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se inicie una investigación en contra del sujeto acosador y luego de que se hayan cumplido todas las fases o etapas que establece el Código Orgánico Integral Penal, se pueda conseguir una sentencia condenatoria, aplicándole el máximo de las penas al acosador, sin perjuicio de que también el juez de garantías penales disponga la reparación integral, como establece tanto la Constitución, los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y obviamente el propio Código Orgánico Integral Penal. Así que guerra a los acosadores en el transporte público, escuelas, colegios o centros educativos. Para ello, usted puede acudir a la Defensoría Pública y pedir el auxilio de un defensor público para que gratuitamente le patrocine, sin perjuicio de que también pueda acudir a la Defensoría del Pueblo, o si usted quiere, contrate un abogado privado y haga valer sus derechos, pero impulse esa denuncia en contra del acosador. Creo que has sido absolutamente claro, muy preciso y contundente también en tus expresiones, en tus palabras. Y bueno, creo que es importante concientizarnos como sociedad para que delitos de esta naturaleza no se sigan cometiendo. Hay que darle guerra al acoso sexual y en general a todo tipo de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Estamos llegando al final, una vez más, de su programa de orientación legal y social. La ley es la ley. Pregunte al doctor. Desalineadas, desalineados. Si la vida y el destino así nos lo permiten, nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.